de los retos que tenemos los cubanos es precisamente el 17 de diciembre, para acá y para allá. A muchos les tomó por sorpresa, a otros, aunque lo esperaban, no tienen una respuesta precisamente para ver cómo lidiar con este tema. Durante muchísimos años los cubanos nos acostumbramos a recibir las instrucciones de cómo debíamos comportarnos a través de nuestros comentaristas radiales. Ya los comentaristas radiales no tienen la influencia que una vez tuvieron, y las organizaciones políticas no solamente han perdido brillo, sino también influencia. Y esto, creo yo, que provoca de que haya un altísimo grado de desconcierto y de opiniones disonantes en este tema. Y es precisamente con esto comenzamos en el día de hoy. Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera y tenemos con nosotros un grupo de amigos para analizar este tema. Andrés Albuquerque, analista político. Mi querido Andrés, gracias por acompañarnos. Buenas noches y felicidades atrasadas por el año nuevo. Un placer. Héctor Caraballo, analista político, además parte del equipo de aquí de Prohibido Callarse. Héctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantado de estar aquí contigo. Un placer. Y mi querido amigo Julio Chilling. Julio, gracias por acompañarnos. Cuando digo que comenzaba, yo lo decía en la radio por la mañana y lo repito ahora, ¿no? Que durante muchísimos años, sobre todo después de la muerte de Jorge Mascanosa y de varios traumas más que se sufrió en el exilio, el colapso de Hermanos al Rescate, lo que pasó con el movimiento Democracia, etcétera. Las instrucciones de cómo manejarnos las recibíamos de nuestros comentaristas, buenas o malas, no voy a juzgarlas. La mayor parte de esos comentaristas hoy no tienen la misma influencia que tuvieron en un momento dado, y yo creo que nuestras organizaciones están total y completamente desaparecidas de la escena política. ¿Me equivoco? La tecnología ha cambiado mucho las cosas, también han ido muriendo muchos de los líderes del exilio, o sea, sin duda ha habido una transformación, pero sin embargo el problema sigue estando ahí, el mensaje debería de seguir siendo el mismo, y eso es la promoción de que en algún momento pues en Cuba llegue la libertad, que se va a establecer una democracia, pese a decisiones de los dos gobiernos. La meta la compartimos todos, la cuestión es la visión estratégica y la implementación táctica para lograr esa estrategia. Yo, y puede que peque de pesimista, no la veo, mi querido amigo. No, porque es que no es una ruta. Hay un grupo que está a favor, o sea, que ve con buenas noticias el acercamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y la dictadura cubana, y otros pues que vemos como que eso no es un buen mecanismo para promover la democracia. Yo creo que estamos parados ahí, que antes el sector que estaba a favor del acercamiento tal vez tenía menos impulso, de hecho no era la ley de la tierra, en este momento lo es. Entonces sigue habiendo, se ha pronunciado, profundizado mejor dicho, esos que quieren el cambio por el hecho de que esta administración ha favorecido las relaciones, pero sigue estando latente lo que buscamos en una normalización, lo que es la palabra en sí lo dice, que quiere decir, para ser normal tiene que haber una normalidad en Cuba, que no la hay porque hay una dictadura. Me equivoco cuando digo de que no hay, las metas están claras. Yo creo que para tirios y troyanos las metas están claras. Todos queremos una Cuba libre, democrática, con todos los beneficios de una sociedad de ese corte, ¿no? Pero a mí me parece que hemos perdido de vista la estrategia y sobre todo la implementación táctica para lograr esa meta. 100% de acuerdo. El 17 de diciembre de 2014 para algunos de nosotros fue una bufetada. No en lo que se hizo, sino quizás en el modo, la fruición con que el presidente lo hizo, pero no vamos a caer en eso. Ante nuevos retos hay que crear nuevas estrategias. Hay una canción de Led Zeppelin que se llama When the Levee Breaks, y lo que te dice es: llorar no te va a ayudar. Cuando el dique se rompe. Cuando el dique se desborda, llorar no te va a ayudar y rezar no te sirve de nada. Ya batallamos por un año. Ya es hora de sentarnos a meditar qué vamos a hacer. Y en lugar de jugar a la defensiva, y cada vez que el régimen es... Raúl tiene la facultad, y ya no es Fidel, ahora es Raúl, de ponernos a bailar y a discutir entre nosotros cada vez que él quiere. Cuando él está aburrido, suelta un bombazo y aquí empezamos en Miami yo a ofenderte a ti, tú eres espía, tú me dices a mí que el espía soy yo, nos tiramos pasteles en un food fight. Entonces, está gobernando desde su casa, desde la rinconada, está gobernando lo que nosotros aquí hacemos, en lugar de ser nosotros al revés, incidiendo en lo que el pueblo cubano hace. Y estrategias hay muchas, donde a veces, en lugar de ir chocar contra la corriente, hay que dejarse llevar por el agua. Esto que está pasando con el consulado, y nosotros gritando que no lo traigan, le estamos haciendo a Raúl un favor, porque yo estoy casi seguro que él es el primero que no quiere que le abra un consulado aquí, porque el cónsul cubano y su esposa, cada vez que vayan al ñoque barato, lo vamos a estar filmando. Cada vez que vayan a Walmart, cuando se van al aeropuerto, mira al embajador que se va con 10 valijas y el pueblo cubano no tiene dinero. Es una situación bastante insostenible. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Nosotros nos dejamos llevar por la emoción? No, Raúl dice, no lo puedo abrir porque mira, Miami, no me siento seguro.
siempre lo hacemos quedar bien. Exactamente, una de las cosas que hemos visto precisamente, y es como los venezolanos, en una reunión extraordinaria que tuvieron este fin de semana, entre las primeras cosas que exigieron a sus representantes en el ramo legislativo, que nada, que nos abran el consulado aquí en Miami, porque es importante que nos acuérdense que el problema de que Chávez aprovechó de sacar el consulado fue porque hubo una serie de protestas y situaciones frente al consulado y eso él lo aprovechó para cambiar el consulado. Cuando vemos sobre el gobierno tampoco tuvo una oportunidad. Exacto, ya se acabó. El problema es el siguiente, que cometemos errores continuamente. Ahora bien, la realidad es una, las circunstancias han cambiado. Ahora las técnicas, las estrategias debieran ser diferentes. Para el cubano, históricamente, para la dirigencia política cubana, ha sido muy difícil hacer estrategias de largo alcance. Dice cubano opositor. No, el gobierno cubano ha tenido más capacidad que nosotros en hacer estrategias de largo alcance. Yo recuerdo bien, y lo he repetido cada vez que me reúno con mis antiguos compañeros de lucha, que nosotros cuando hablábamos en Cuba durante la insurrección de que había que hacer planes, yo me acuerdo un caso específico que me pasó en una reunión de una coordinación nacional del Movimiento Revolucionario del Pueblo en el año 61, señores, 61, diciembre de 61, que yo planteé que había que hacer una estrategia de 5 años y no me sacaron del balcón en que estaba y me tiraron a la calle porque todo el mundo no entendía eso. La estrategia siempre, nuestra mentalidad ha sido hacer tácticas de un año para otro, y por lo tanto lo que hemos hecho al final es de reaccionar con las situaciones que nos presenta el enemigo, es decir, reaccionar por lo que hace el gobierno cubano. En estos momentos mismos, con estos cambios, al gobierno cubano se le están presentando conflictos continuamente que no se le presentaban antes, y esos conflictos, sin embargo, nosotros no nos enteramos que está sucediendo. Estamos confirmando lo mismo, falta estrategia. Por un lado falta estrategia, del lado de allá muchos opositores se aparecen con un programa. Oye, vamos a hacer una cosa de un consenso para no sé qué cosa. 3, 4 minutos, nos gastamos no sé cuánto, hacemos una ponina con el dinero de los contribuyentes, se hace la cosa y se abandona ese proyecto, entonces después se toma otro. Gente que siga una línea, queda muy poca. Y como dices tú, hay planes a mediano y corto plazo, pero hay una estrategia a largo plazo. El régimen la tiene clara, perpetuarse. Nosotros no la tenemos clara. Yo creo que es obvio que hay una estrategia que tiene que cambiar, pero no tiene que ser necesariamente el de seguirle precisamente al ritmo de lo que quiere la dictadura. Por ejemplo, la dictadura se mantiene en el poder por una operación muy exitosa de terror, de represión. Eso cuesta dinero. Entonces, si eso lo tenemos claro, pues por lógica tenemos que concluir que negarle recursos al régimen está a favor de esa promoción. Precisamente incentivar, buscar a llegar a elementos dentro de la estructura. ¿Estás de acuerdo con, perdón que te interrumpa, tú estás de acuerdo con el consulado? De que no esté aquí, sí, que no esté aquí. Completamente. Te voy a decir por qué. Estoy a favor de que no esté aquí porque yo creo que si abrazamos la noción de una globalización democrática, la verdad, que tiene una serie de exigencias éticas que están atadas al modelo político, yo creo que eso es lo que había y se ha abandonado. No solo el caso de Cuba es simplemente un ejemplo de eso, se ha abandonado en muchos otros campos. Yo creo que si existen documentos en la OEA, en las Naciones Unidas, que precisamente condicionan el constituir determinado modelo político con determinados derechos para sus ciudadanos para participar, pues entonces la normalidad debe ser condicionada a eso. En otras palabras, la normalidad de tener un consulado acá debe de exigir, y esa presión de que se tienen que respetar derechos humanos fundamentales, y no se está haciendo. ¿Estás de acuerdo con Andrés cuando dice de que el primero que no quisiera venir aquí es Raúl, y no está... yo creo que Raúl sí quiere venir. Yo creo que ellos quieren por todo lo alto establecer una normalidad y una aceptación de parte de los Estados Unidos de que lo que hay ahí es aceptable, o sea que se debe de no... cuando digo aceptar, es aceptar el acuerdo, el régimen político. En otras palabras, todo el enfoque de las modificaciones está en el campo económico. El problema es el siguiente, yo siempre he insistido en algo, que para el gobierno cubano, y viví la etapa, porque yo me fui en el 74, así que viví la etapa hasta el 74, para el gobierno cubano, el mantenerse en el poder, que todos coincidimos que esa es su base fundamental, era más fácil en
absoluto y en el que no se le presentaban problemáticas que en este momento. En este momento, continuamente a ellos se les presenta una serie de situaciones y de inquietudes en la población, y basta nada más que leer los periódicos de provincia, los periódicos de ciudad, que no se le presentaban antes. Por lo tanto, el hecho de que esto se mantenga y se extienda es favorable a la larga, y entonces es el mismo contradicción que hablábamos ahorita. Si no somos capaces de ver un poco más allá y ver cuáles deben ser las estrategias a largo alcance, caemos nuevamente en repetir los errores que hemos repetido. Sí, pero algo, no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero yo creo que este año es crucial para Cuba. Y digo esto porque yo creo que la situación económica de Cuba está realmente en una encrucijada dificilísima de resolver. He dicho, y con algunos datos, ¿no?, de que yo creo que la crisis económica que está viviendo el gobierno de Cuba, nada más que se puede establecer como paralelo a la crisis del 94, creo que es tan dramática como eso. Y creo que tiene dos alternativas nada más: o se abre, y cuando digo que se abre, se tiene que abrir para los cubanos del exilio, porque sin el aporte de los cubanos del exilio la economía cubana no va a ninguna parte. O si se cierra y continúa como va, implosiona, y antes de terminar el año vamos a ver graves desórdenes políticos dentro del país, porque no aguanta más el pueblo cubano. Y la situación en Venezuela, antes de que termine el año, va a hacer metástasis en la realidad cubana. Y no solo eso, no sé si te acuerdas de las imágenes cuando los cubanos fueron a protestar por la introducción de la visa en Ecuador. Empezaron diciendo quiero mi dinero, terminaron gritando libertad. Más de 1000. Más de 1000. No se reportó de una manera clara, porque nunca se reporta nada. No, pero es que las agencias en Cuba le impidieron reportar lo que estaba pasando en la embajada del Ecuador, y los periodistas que estaban dentro del país se plegaron a eso. Se plegaron, como siempre, Ajá. porque si no lo votan de Cuba y se les acaba el vacilón. Pero llegaron a haber más de 1000 cubanos, no gritando mi pasaporte, gritando libertad. No, empezaron diciendo devuélvanme mi dinero, y la cosa va precipitando. Es el famoso caso de la viejita, que Dios no lo quiera, que se cae, se parte una cadera, el policía la maltrata y se acabó el juego. Lo que no ha ocurrido en una vida ocurre por un detonante, por un imponderable. ¿Es lo que queremos nosotros? Abriendo un consulado aquí el imponderable se precipita. No, el problema es que nosotros, lo que no es pensable es que el consulado de México en Rusia esté en Kazajstán, por decir un lugar, y no en San Petersburgo, porque es la lógica, donde hay más cubanos. Y tiene más lógica, además podemos... Oye, a ese cónsul se le hace la vida un yogur, como decimos. Tú estás en el negocio precisamente de turismo. He escuchado a algunas personas decir que no va a cambiar absolutamente nada los trámites burocráticos si está en Washington o está en Miami. Ya sabemos que hay 10 agencias que son las mayoristas. Hay un escándalo ahora de fraude a los pasaportes y las actividades que se están haciendo ahí. ¿Cambiaría en algo si el consulado está acá desde el punto de vista de la persona poder ir ahí, poder hacer algo? Bueno, sería cínico e hipócrita abrir el consulado y que no haga funciones consulares. Pero que eso de alguna manera alivia al consumidor, que en este caso es la persona que... Una de mis preocupaciones a la hora del no es convertirme en impopular ante mis compatriotas que va a Cuba. Y yo puedo criticarlo porque vaya a Cuba, puedo pensar lo que sea, pero la realidad es la realidad, y ellos son cada vez más porque el demográfico va cambiando. Entonces, tenemos que empezar a disminuir nuestra lista de enemigos a como dé lugar. Y entonces, una de las cosas es esta: el consulado está aquí, bueno, que esté aquí. Si se pone a hacer propaganda y a hacer su proselitismo, pues a denunciarlo. La última palabra tiene usted, mi querido amigo. Yo creo que hay un error pensar que esto es simplemente una cuestión de blanco y negro. Hay modelos híbridos, o sea, en otras palabras, no solo estamos hablando de China, Vietnam, Rusia. La dictadura cubana está apuntando hacia eso con esta modificación, y de pensar que la diáspora no va a cooperar. Lo que se hizo en China no es posible sin su diáspora. La dictadura cubana está apostando hacia eso. Entonces, esta apertura, el gran temor que hay que tener es que vaya a desembocar, mejor dicho, en precisamente un modelo híbrido dictatorial, donde, de nuevo, a lo mejor no está incluso pronunciado como el chino, pero sí puede ser el ruso. Una de las grandes críticas que se le puede hacer precisamente al gobierno de los Estados Unidos en todo este proceso es que no se ha puesto suficiente énfasis precisamente en los actores de este drama, que son el pueblo cubano, los individuos, no el pueblo de una manera abstracta, los individuos, Periquito, Mario, Carlos, María y José. Y eso, por ahí es la parte de nosotros los cubanos, que lamentablemente continuamente lo que estamos diciendo es que no, pero aportamos poco en el plano de las ideas. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Héctor. Gracias, Andrés. Regresamos precisamente en este programa, nos vamos a trabajar hacia ahora.